El terrorismo ha estado presente durante siglos en la historia de la humanidad, ya que en la mayoría de estos sucesos se deben a intereses políticos. Los terrorismos se caracterizan por ser mecanismos precisos que utilizan la violencia para infundir miedo o terror que busque quebrantar un orden establecido de una población en general. Causas. Estos eventos se producen por diversos factores, como lo es la desigualdad social, las luchas de clases y la inconformidad frente a la injusticia y la toma de decisiones que afectan considerablemente a la sociedad, ya sea en búsqueda de intereses colectivos o individuales. Sin embargo, también existen motivos fuera de los mencionados que ocultan intenciones perjudiciales para las personas, como lo es usar el terrorismo como una estrategia atractiva para pequeños grupos que buscan intimidar a los oponentes. Está el aspecto económico, que tiene un gran impacto en el accionar violento y es debido a la búsqueda de cambiar las condiciones de pobreza en las que se encuentra una gran parte de la población. Los atentados terroristas que han cambiado la historia. Los atentados del 11 de septiembre de 2001, también conocidos comúnmente como numerónimos, 11S en español y 9/11 en inglés, fueron una serie de 4 ataques terroristas suicidas cometidos en los Estados Unidos en la mañana del martes 11 de septiembre del 2001 por el grupo terrorista islámico militante Al-Qaeda. Esa mañana, 4 aviones comerciales que viajaban desde el noreste de Estados Unidos a Los Ángeles y San Francisco fueron secuestrados en pleno vuelo por 19 terroristas de Al-Qaeda. Los secuestradores estaban organizados en 3 grupos de 5 secuestradores y un grupo de 4. Cada grupo tenía un secuestrador que había recibido entrenamiento de vuelo y se hizo cargo del control de la aeronave. Su objetivo explícito era estrellar cada avión contra un edificio prominente, causando bajas masivas y destrucción parcial o completa de los edificios atacados. Consecuencias importantes. Bueno, las consecuencias se dividen en 2 puntos importantes, en los cambios locales, que son bastantes, y los cambios globales. Normalmente cuando hablamos del 9/11 nosotros decimos fue un acto que cambió el mundo, pero realmente no fue tan así. Fue elementos que cambiaron mucho a Europa, que cambiaron mucho a Estados Unidos, demasiado a Estados Unidos, pero en lugares como Asia, Japón, China no hubo una trascendencia muy fuerte. Entonces hay que tener como cierto cuidado con ello. Cambios globales importantes, bueno, entonces el uso del concepto del terrorismo. Ahí nace la guerra contraterrorista. Y este concepto de contraterrorismo se usa para defensa y como herramienta, porque esto mismo lo usó Estados Unidos después para apropiarse de zonas como Irak, como Irán, y buscar recursos económicos diciendo o utilizando este concepto para poder justificar sus actos vandálicos. Entonces, así como ocurre un 9/11, después Estados Unidos busca una toma de esos territorios, ¿verdad? Entonces el concepto es usado tanto de defensa como de herramienta para mirar cómo entramos allí y también hacer invasiones. Terrorismo local o regional. Este tipo de terrorismo se originó durante la Guerra Fría, se concentra en un lugar específico y con un objetivo claramente fijado, con un blanco determinado de sus acciones terroristas. Actúa según las necesidades sociopolíticas del momento. Un ejemplo es el yihadismo regional. Podemos citar como ejemplo de estos grupos a los talibanes. Terrorismo global o internacional. Este es el terrorismo del cual actualmente el mundo es víctima. El nuevo terrorismo está directamente vinculado con la occidentalización de los extremistas y terroristas, lo que significa, como dice Mark Ferro, que la radicalización islámica y el terrorismo se han desplazado hacia los márgenes del mundo musulmán, tanto a nivel geográfico como sociológico. El terrorismo global es simbólico, por ello atacan lugares emblemáticos para demostrar que son vulnerables. Grupos terroristas más grandes del mundo. Los talibanes. Los talibanes surgieron en Afganistán en 1994 como un grupo reaccionario que combinaba muyahidines que habían luchado con anterioridad contra la invasión soviética de 1979 con grupos de miembros de la tribu Pastún. Los talibanes tomaron el control de Afganistán en 1996. El grupo declaró el país un emirato islámico y elevó a su líder al papel de jefe de Estado. Gobernaron hasta 2001, cuando una invasión de la OTAN derrocó el régimen que se creía estaba dando refugio a la Al-Qaeda. Tras la caída del régimen, los talibanes se reagruparon al otro lado de la frontera con Pakistán y desde entonces han liderado la insurgencia contra el gobierno afgano y la Fuerza de Asistencia de la Seguridad Internacional liderada por Estados Unidos. Estado Islámico de Irak y el Levante.
Por primera vez en 2014, el Estado Islámico de Irak y el Levante, también conocido como Daesh, ya no es el grupo terrorista más letal del mundo. Sus orígenes se remontaban a las unidades militantes locales de Irak de principios de la década de 2000, siendo su predecesor más inmediato el Estado Islámico en Irak, ISIS en sus siglas en inglés. Surgido en 2010, el ISIS fue formado por miembros supervivientes de Al-Qaeda en Irak y exmiembros desafectos de los hijos de Irak adiestrados por Estados Unidos con el objetivo de apoyar las operaciones estadounidenses para desmantelar Al-Qaeda antes de la retirada de 2010. Daesh se formó en 2014 cuando el emir Abu Bakr al-Baghdadi declaró un califato islámico en partes de Irak y Siria, tras producirse importantes conquistas de territorio por parte del grupo en el norte de Irak. Desde entonces, esta organización ha sido responsable de 27.947 muertes por terrorismo. De estas, el 80% se produjeron en Irak y el 17% en Siria. Boko Haram. El grupo islámico Boko Haram, formalmente conocido como Yamatul Alis Sunna Lida Awati wal Jihad, continúa mostrando una significativa disminución de su actividad desde su apogeo en 2014. A pesar de eso, se situó como la cuarta organización terrorista más letal de 2018 y sigue siendo el más mortal en el África subsahariana. Estado Islámico Jorasán. El Jorasán es un grupo afiliado del Estado Islámico de Irak y el Levante, EIL, que opera en Afganistán, Pakistán e India. Como afiliado de Daesh, el Jorasán pretende establecer un califato de la región Jorasán que abarca partes de Irán, Asia Central, Afganistán y Pakistán. Consecuencias. Las consecuencias de los sucesos terroristas se presentan en varios aspectos o condiciones personales de las víctimas. Uno de estos son los trastornos psicológicos que precisan atención especializada, debido a que generan ciertas emociones como son la tristeza, el miedo, el dolor y la ansiedad, que si no se tratan a tiempo pueden desencadenar efectos negativos en la persona. El terrorismo, pues, como tal, habla de algún suceso donde hubo como un atentado, donde por cosas ajenas, los que no tienen nada que ver con el problema, pues cayeron. Entonces, ¿qué pasa? Pues para mí, dentro del terrorismo, las secuelas que quedarían serían las siguientes. Primero, puede haber un trauma postraumático, claramente, ¿sí? Entonces, pues la persona recordará por algo hará que se dispare ese suceso. Entonces, si fueron balas, si fue una bomba, claramente cualquier tipo de sonido asociado a el suceso va a desencadenar otra vez la vivencia, entonces generando un miedo, una ansiedad, una preocupación y una insaciable inseguridad a la muerte. Va a estar siempre a la defensiva, va a estar siempre alerta y quizás no quiera salir de su casa, o quizás si el atentado fue cerca de su casa o el lugar, quizás no quiera acercarse allá, quizás como tal cualquier detonante va a generar que la persona sienta inseguridad en cualquier momento. Entonces hay que llevar un tratamiento psicológico porque es algo que pone en peligro tu vida, y cualquier cosa que ponga en peligro tu vida va a generar de menor a mayor grado un pequeño desajuste o acompañamiento psicológico. Hay diferentes terapias y diferentes modos y enfoques para llevar un tratamiento psicológico. Entonces, por ejemplo, para mí es súper indispensable que si la persona sufrió un atentado terrorista o estuvo inmiscuido en un atentado terrorista, quizás también había un familiar o algo. Entonces la idea es como que las víctimas, por decirlo así, y sus familiares puedan llevar un acompañamiento de terapia grupal, donde puedan desahogar, donde puedan quizás estar con otros que entiendan el suceso y poco a poco vaya mermando. A mí me parece que para este tipo de cosas, como son varias personas, sirve. Otra manera es que se les dé el valor de que son unas personas que superaron, de que sobrevivieron, y no es fácil porque quizás en medio del atentado otras murieron. Entonces pues pueden haber sentimientos de culpa que se deben ir manejando ya con terapias individuales. Es un proceso largo porque es algo que te topa, o sea, te genera como tal una... Un, o sea, es contundente en tu vida, un antes y un después.